dos, tres o más, ¿sí? Eh, También existen objetivos secundarios para los fondos que puede ser, obviamente, el impacto en la sociedad, digamos, el impacto en el medio ambiente y un montón de cuestiones que están vinculadas a quizás a cuestiones sentimentales, afectivas o lo que se considere, que en algunos casos es un objetivo secundario, pero en otros también puede ser primario, ¿no? Tratar de que antes de obtener un rédito financiero, tratar de que la inversión de estas personas repercuta positivamente bueno, en el medio ambiente o en las cosas que decíamos. Cuando decimos que los fondos seguimos una lógica y que tenemos una tesis de inversión, nos estamos refiriendo a la estrategia que nosotros tenemos para invertir. Nosotros como fondo de Venture Capital, lo que hacemos, al igual que les tocará a quien decide emprender y ir a buscar y golpear la puerta de un fondo de Venture Capital para conseguir capital, le está vendiendo un sueño, una idea, un concepto, ¿no? Este, bueno, nosotros también a nuestros inversores lo que hacemos es mostrarles y venderles qué es lo que hacemos, ¿sí? Y por eso delineamos una tesis de inversión. La tesis de inversión no es más ni menos que la estrategia que nosotros trazamos para lograr el objetivo. Que ese objetivo, como decíamos, es financiero, es de impacto, lo que sea. Entonces, en esa estrategia se delinean un montón de cosas, ¿sí? Se delinean qué tipo de empresas vamos a salir a buscar como fondo, en qué sectores, en qué estadio van a estar las empresas, y empresas, digamos, que recién están comenzando o compañías un poco más maduras para tratar de reducir el riesgo, qué importe de capital voy a poner, qué espero a cambio, básicamente cómo planeo ser efectivo y cuál es mi punto distintivo para que un inversor decida apoyar un fondo como, bueno, en este caso yo trabajo para un fondo que se llama CITES, como por qué un inversor trabajará, decidirá invertir en CITES y no en otro fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo y asimilando que otros no están viendo? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Sí? Y eso es muy importante para ustedes, entender que hay una tesis de inversión, porque cuando les toque golpear la puerta de un fondo de venture capital, nosotros como fondo nos vamos a regir en función a lo que está escrito, ¿sí? Y lo que está escrito en esta tesis de inversión. Nosotros no podemos apartarnos como fondo de nuestra tesis de inversión, porque básicamente es lo que le vendimos a nuestros inversores y le podemos escapar de eso e invertir en otra cosa, porque estaríamos faltando la palabra con los inversores que nos dieron el capital a nosotros. Entonces, cuando ustedes se acerquen a un fondo de Venture Capital, quizás en las páginas web, en sus publicaciones o lo que sea, no está tan sencillamente escrito esta tesis de inversión. Pero se pueden ver los manifiestos y un montón de condicionantes de, no sé, qué buscamos o en qué estamos, y hay algo bastante indicativo que es ver el portfolio de las compañías. Si son compañías que tienen el corte de una compañía como la que ustedes tienen entre manos, bueno, puede ser que un fondo de ese tipo pueda invertir en una compañía de ustedes. Entonces es importante que ustedes traten de asimilar cuál es la tesis de inversión de ese fondo para ver si ustedes tienen posibilidad de conseguir algo de financiamiento en este fondo de Venture Capital. Y después los fondos tenemos estructuras, ¿sí? ¿Cómo se estructura un fondo de Venture Capital? Nosotros lo que hacemos es, eh, somos lo que seríamos una management company. La management company somos las caras visibles y quienes administramos los fondos. Y tenemos vehículos de inversión, que por ejemplo en el caso de CITES, tenemos CITES uno y ahora estamos operando el CITES 2. Después les voy a contar un poquito cómo funciona eso. Pero en realidad nosotros como equipo somos los que decidimos qué inversiones hacemos. Somos nosotros los que vamos a buscar nuestros propios inversores, que esos inversores llaman el PIS, para un fondo se le llama el PIS, Limited Partner. Conseguimos ese capital y lo volcamos y elegimos compañías como el que ustedes tienen entre manos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes nos den acciones a un valor determinado y que al final del camino, llamémoslos unos 6, 7, 8, 9 años, ¿sí?
que hayan utilizado ese dinero, el dinero nuestro y el dinero de otros inversores, la compañía esté en otra situación, en otra madurez, que tenga un producto listo, que tenga un fármaco en el mercado, que tenga un dispositivo médico implantado en un ser humano, que haya hecho la vacuna, que haya hecho, bueno, lo que hayan ustedes decidido hacer, y que por supuesto el precio por acción que nosotros pagamos en ese estadio sea muy superior al que va a tener la compañía al momento de la salida, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo básicamente es captar dinero del público inversor, administrarlo, buscar startups, invertirlas a cambio de ese capital que nos otorguen acciones a un precio determinado, que al cabo del tiempo esas acciones valgan mucho más, las podamos vender, con ese dinero que obtenemos nos damos vuelta, le devolvemos el dinero a los inversores y así sigue girando la rueda. Si hicimos bien nuestro trabajo, los inversores volverán a confiar en nosotros, nosotros tendremos de nuevo capital para volver a fondear otras compañías similares a las de ustedes y así gira la rueda, ¿sí? Nosotros, más allá de, como management company, más allá de encontrar compañías y elegir compañías y entender compañías o proyectos o lo que sea, una vez que nos interesa una tecnología, un equipo de trabajo, un proyecto, una startup, lo que sea, lo llamamos a un comité de inversión. Ese comité de inversión es un comité independiente y que tiene determinadas potestades porque tiene determinadas capacidades. Y esos comités de inversiones lo que hacen es aprobar esa inversión. Si se aprueba la inversión, vamos en ese camino, ¿sí? Y un fondo de VC tiene alguna particularidad. Le estoy contando todo esto porque siempre me gusta decirle digamos, que la industria del venture capital tiene sus particularidades. Entonces, cuando tienen un proyecto tecnológico, científico, no es el único camino la industria del venture capital. Probablemente sea el camino más natural, pero no necesariamente es el camino que puedan tomar o que quieran tomar. Y es porque nosotros nos convertimos en un socio que tiene un tiempo limitado, ¿sí? Los fondos de venture capital tenemos típicamente 10, 12, 14 años de vida, ¿sí? Y tenemos una etapa de 3 o 4 años donde decidimos, típicamente los 3 o 4 primeros años del fondo, donde decidimos quiénes son las inversiones, qué empresas van a ser las invertidas por nosotros. Luego hay otros 5 o 6 años de administración de esas inversiones y los últimos 2 o 3 años, 4, es lo que nosotros llamamos el periodo de desinversión, que es el periodo en que nosotros trabajamos como fondo para vender las acciones de la compañía que ustedes han desarrollado. Entonces somos un socio que tiene un tiempo limitado, ¿sí? Si nosotros entramos en la compañía, tenemos un tiempo limitado para salir. Entonces, en función de eso, bueno, ponemos cláusulas, ponemos un montón de cosas con el objetivo de nada, de que al final de un determinado tiempo poder vender las acciones de la compañía. Entonces, esa es la particularidad que tenemos nosotros, ¿sí? Que tenemos un deber que está escrito en una tesis, que tenemos el deber de devolverle el capital a nuestros inversores y que ese tiempo es muy cortito, en relación al tiempo que tiene un emprendedor, que a lo mejor el emprendedor puede estar 20, 30 años en una startup, nosotros no tenemos el mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, los mecanismos que tenemos nosotros como para vender las participaciones de las empresas que ustedes tienen y que nosotros compramos acciones es, nada, se lo vendemos a una compañía que está interesada en adquirir la compañía o adquirir una parte de la compañía o un fondo como nosotros más grande que tiene más dinero y que quiere comprar las acciones que nosotros tenemos de sus startups. O, bueno, la más conocida y más rimbombante, que es la oferta pública que puede hacer alguna startup, donde nosotros podamos venderla en el mercado público a estas acciones, ¿sí? Comentarles que, a ver, los fondos, invertimos en diferentes etapas de inversión y también, nada, nos perfeccionamos en determinadas etapas de la inversión, ¿sí? Además, tenemos como un distinto tipo de calidad de un fondo, ¿no? Hay fondos que invierten en estadio pre-semilla o en estadio semilla. Es nuestro caso, nosotros invertimos lo que se denomina como early stage, bien temprano. Nosotros hemos invertido la mayoría de nuestras compañías no eran compañías cuando nosotros pusimos el capital, o sea, las creamos
o se crearon con nuestro capital, se crearon la sociedad, digamos, ¿sí? Entonces es un estadio muy, muy temprano. Nosotros tenemos la particularidad que tenemos un fondo bastante amplio que puede acompañar hasta la Serie A, ¿sí? Que es el tercer escalón que está como tipificado ahí en las etapas. La etapa semilla, la etapa pre-semilla es como la creación de la compañía, donde se empiezan a determinar algunas cosas, se conforman los equipos. La etapa semilla es una etapa de validación de lo que tenemos entre manos. La Serie A es una etapa más de crecimiento, de escalado. La etapa de growth o crecimiento ya vienen a partir de la Serie B, Serie C, y hay fondos que invierten en etapa tardía, ¿sí? Que es cuando la compañía se consolida y ahí está mucho más cerca de venderse o de ser adquirida por otra gran compañía o de hacer un IPO, ¿sí? Entonces los fondos también nos diversificamos en esto. Somos un fondo pre-seed, seed, serie A, o somos un fondo de etapa más tardía, etcétera. Y después, como otro concepto de cómo nos clasificamos los fondos, somos fondos de venture capital, un típico fondo de VC que toma participaciones a cambio de un equity, que no tiene más que seguir más que la tesis de inversión que está determinada y que escribió. Después están los corporate venture capital. Los corporate venture capital son fondos que son creados por corporaciones y que tienen el objetivo de invertir en en startups que estén alineadas al negocio de la corporación. Por ejemplo, nosotros somos un fondo que pertenece a una compañía de seguros, la compañía de seguros más grande de Argentina. Nosotros no somos un corporate venture capital, porque nosotros invertimos en ciencia y las compañías de seguro no tienen nada que ver con la ciencia. Para eso, el grupo, esta compañía que se llama Sancor Seguros, creó su Corporate Venture Capital. Y su Corporate Venture Capital se dedica a invertir en compañías de InsurTech, compañías FinTech, porque el grupo tiene un banco, es dueño de un banco, y compañías de HealthTech, porque el grupo tiene una compañía de medicina prepaga, acá se le llama, en Argentina se le llama de esa forma, ¿no? Después podemos dividir a los fondos también en generalistas y especialistas. Nosotros somos un fondo generalista o agnóstico, ¿sí? Que nosotros vemos cualquier vertical, siempre que sea dentro de considerado Deep Tech, vemos cualquier vertical. A ver, biotech, medical devices, robótica, agro, etcétera. Y después hay fondos que son especialistas, ¿sí? Hay fondos especialistas en biotech, hay fondos especialistas en agro, hay fondos especialistas en digital, en IA, etcétera. Y después, como otra tipificación, podemos hablar del private equity, que son los fondos que están en el estadio más final de la parte final de una empresa, cuando la compañía todavía está en estado privado. Estos fondos de private equity lo que hacen es tomar compañías consolidadas, comprar una gran parte del paquete accionario de esas empresas, tomar la mayor participación del paquete accionario, meterle un management más profesional y hacer crecer en valor esa compañía. Y una vez que creció en valor, se desprenden de las acciones de nuevo y ganaron el dinero de esa forma. Es un modelo, que es un poco en etapas mucho más avanzadas. ¿Sí? Ahí estaba viendo algunas compañías nada, que vimos la semana pasada, con las cuales estuvimos hablando, muchas de las compañías que están comenzando en etapa inicial, digamos, obviamente el private equity le queda bastante lejos, ¿no? Y nosotros como fondo y ustedes como startups pueden recibir financiamiento, y esta es la última parte, ya después si quieren nos podemos hacer algunas preguntas si es que hay tiempo. Lo que hacemos es otorgar financiamiento a través de algunas vías, ¿sí? Nosotros, los fondos de Venture Capital, lo que hacemos es poner capital, dinero en compañías que nos interesen y a cambio nos dan acciones, ¿sí? Esa es la parte que está a la derecha de la pantalla. Se firma un Shareholders Agreement, que es un acuerdo de accionistas donde a cambio de ese dinero nos dan acciones de la compañía. Y después hay otro tipo de financiamiento que podemos llamar deuda convertible en acciones, que es un capital que nosotros ponemos, pero en vez de que la compañía nos den acciones, nos van a dar acciones en el futuro. ¿Y cuántas acciones nos van a dar en el futuro? Bueno, en función a determinadas condiciones que tengan este tipo de documentos. Se los quería mencionar porque en el estadio temprano, donde seguramente muchos de ustedes, si tienen intenciones de emprender, probablemente se encuentren más con documentos del tipo de la izquierda, ¿sí? Los Simple Agreement for Future Equity,
los SAFE o las notas convertibles, que son modelos que están establecidos para financiar compañías en un estadio mucho más temprano, mientras que las otras para un estadio un poquito más avanzado, ¿sí? No sé si fui excesivamente rápido, pero creo que esto es lo que tenía para conversar. Hay un millón de cosas para contarles acerca de esta industria. Traté de condensarlo en unos 15 minutos, que era el tiempo que me dieron, y quería tratar de darle la mayor cantidad de contenido posible. Eh, pero nada, si tenemos un segundito y alguien quiere hacer algunas preguntas, encantado. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Ahora vamos a pasar rápidamente al panel. No sé si se logra escucharme. Perfecto. A ver, Michelle va a compartir pantalla y bueno, ya nos acompaña tanto de Gries como de Prison Capital, así que esperemos ahí que Michelle comparta pantalla y hagamos la presentación. A ver, Ya estoy compartiendo pantalla. perfecto. A ver. Excelente. Gracias, Leandro, por la presentación. La verdad, una introducción rápida para poder saber y para poder identificar rápidamente lo que se viene actualmente en el panel. En este caso nos va a acompañar nuevamente Leandro Seguro, de CITES principal. Nos va a acompañar a ver, Pedro López de Freeson Capital y Juan Pablo Orlov de Gridex. Este espacio va a ser moderado por Gonzalo Villarán de Davor. No sé si Gonzalo estás en sala para poder continuar con la presentación mientras hacemos el cambio justamente era Pedro López de Freeson Capital. Hola, sí, ¿qué tal? Yo estoy por acá. Perfecto. Gonzalo, bienvenido. Gracias, gracias, Dani. Un gusto escuchar a Leandro, esa súper buena explicación sobre Venture Capital en general, ¿no? Subrayando pues la tesis de inversión que tienen en CITES. Eh, Y entonces, en ese sentido, yo quisiera invitar a los otros panelistas, ya que Leandro tuvo la oportunidad de contarles un poco más. De repente, Juan Pablo, si estás por acá, para que nos cuentes un poquito, y de ahí Pedro. Yo antes les doy un pequeño resumen de mi trayectoria en el ecosistema peruano de innovación. He fundado eh, la primera red de inversionistas ángeles acá en Perú hace ya varios años, en el 2008. Luego estuve manejando la aceleradora de startups Huayra y luego fundé UTEC Ventures en la UTEC para luego pasar a hacer un poco de política pública desde el Ministerio de la Producción en temas de innovación y finalmente ya me animé a emprender, como es cierto que varios de ustedes acá están interesados en eso. Luego de aprender todas esas cosas pude animarme a emprender en temas de biotecnología eh, y hoy en día vengo asesorando a corporativos locales en cómo implementar procesos de innovación y cómo trabajar con startups. Eso es un poquito de preámbulo sobre lo que he venido haciendo dentro del ecosistema. Pero quería dar espacio para los otros panelistas. No sé si Juan Pablo, estás por acá. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Súper, Juan Pablo. Cuéntanos un poquito de lo que haces tú actualmente y lo que vienen haciendo en Gridex. Dale, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá hoy. En Gridex lo que hacemos es buscar perfiles de negocios y proyectos científicos a lo largo y lo ancho de Latinoamérica para mezclarlos en un programa virtual y de ahí tener la oportunidad de invertir en nuevas compañías. Somos un fondo que invierte en Venture Capital. Llegué a escuchar los últimos minutos de la presentación de Leandro. Muy buena la presentación. Y bueno, tenemos varias similitudes porque también invertimos en Pre-Seed, Seed y Series A en biotecnología en Latinoamérica. Llevamos 9 años haciendo este recorrido
Y a través de este proceso que por supuesto fue madurando a lo largo del tiempo, los primeros años no estaba tan formalizado como ahora el proceso de juntar perfiles de negocios que quieren emprender pero que no tienen una idea todavía y tampoco un acercamiento a un equipo científico. Hemos creado 93 compañías en 8 países de Latinoamérica y bueno, tenemos compañías levantando Serie C, Serie B y bueno, no sé si corto acá la respuesta, porque si no puedo hablar hasta las 9 de la noche. No, buenísimo, buenísimo. Después dejamos, vamos a tener más tiempo para conversar ya sobre preguntas puntuales que estimo todos deben tener por ahí. Y si en algún momento la gente tiene preguntas, por favor vayan dejándolas en el chat. Pasamos a presentar a Pedro. Pedro, ¿estás por aquí? ¿Nos estás acompañando? Sí, Gonzalo, gracias por la invitación. Yo vengo de emprender, trabajo con un grupo de gente que llevamos haciendo cosas de emprendimiento en el sur global desde hace 30 años. Eh, Tuve la suerte de estar contigo porque, si no mal recuerdo, ustedes fueron la primera institución que recibió al ecosistema de GIST del Department of State y Uh, USAID. eh, yo empecé a emprender básicamente en preparatoria y luego a finales de los 90 puse una fundación con unos amigos que se llamaba Fomento Geek, en donde enseñábamos capacidades de negocios a latinos que estaban en ingenierías en computación. Eso creció bastante. Para 2003 teníamos operaciones en varios países de América Latina, en Tokio, Silicon Valley, Vancouver, y nos llevó a trabajar con el ecosistema americano. Entonces, algunos de los programas que tal vez ustedes conocen, como el de I-Corps, por ejemplo, de la National Science Foundation, o el de SBIR o SCTR de la SBA, pues fueron creados por latinos que estuvimos apoyando al gobierno americano hace 15, 20, 25 años. Ese mismo grupo hoy se llama Freeson Capital. Es un fondo que está basado en Estados Unidos. Está enfocado en temas de ciencia en sur global y yo tengo el privilegio de liderar el vehículo de salud. Somos el primer fondo sectorial de salud en América Latina y Caribe. Somos un fondo tradicional, un VC que invierte en etapas muy tempranas. Estamos articulando apenas el ecosistema, llevamos 4 años en eso. Entonces ya creamos programas para preparar emprendedores desde el principio. Tenemos ya 1,000 egresados en el curso introductorio, 100 startups en incubación y estamos ahorita a la mitad del programa de aceleración. Lanzamos un Company Builder con laboratorios el año pasado que se llama Origo, que nos tiene muy emocionados porque vamos de la mano de algunos de los aparatos más grandes que hay en materia de investigación en sector salud de América Latina. Y creamos también una comunidad que albergamos en WhatsApp que se llama Health Hub Latam, que poco a poco ha ido creciendo. Tenemos ahí emprendedores, inversionistas, directores de facultades y demás. Son más o menos como 400 personas, es bastante activo el grupo. Y este año, a finales de septiembre, vamos a crear el primer evento enfocado en temas de startups de salud que se va a llamar Nexus. Lo vamos a hacer en México y la idea es replicarlo cada año por todo el subcontinente. excelente, Pedro, excelente. Y qué bueno verte después de casi 10 años Sí, que yo creo sí. que no te veo como hace 10 años. Es una locura, pero me da mucho gusto. Gracias por la invitación. No, encantados, encantados de escucharlos. A ustedes tres, Leandro, también te incluyo, para que nos puedan ir re- quizás dando un poco de luces sobre qué es lo que ustedes ven cuando deciden hacer una inversión en una startup de deep tech en etapa temprana. ¿Cómo determinan si una startup es invertible, digamos, en primera instancia, ¿no? ¿Quieren que empiece yo? Cualquiera, ¿sí? Ok. Primero lo que primero validamos es que sea realmente deep tech, ¿sí? Y ahí a ver, hay cuestiones subjetivas y hay cuestiones que podríamos objetivizarlas, ¿sí? Nuestra tesis indica que nosotros debemos invertir en deep tech y bueno, y de ahí tenemos que pensar en qué es low tech, qué es high tech, qué es deep tech. Y básicamente deep tech es correr la frontera del conocimiento, crear algo nuevo, romper una barrera, un status quo que existe, una solución
que destrabe un problema o que mejore significativamente desde otra óptica un problema. Eso es lo que nosotros consideramos Deep Tech. Eh, y después otras cosas a ver, que vemos obviamente como toda startup, validamos, que creo que todos vamos a estar de acuerdo, validamos el equipo, que es un equipo que tenga todos los skills necesarios como para poder llevar adelante tamaña, hazaña de llevar adelante un producto de ese corte y ponerlo en forma global, que es algo no menor, poder venderlo, que existan perfiles que tengan capacidades, a ver, no digo contrapuestas, pero si hay un científico, alguien que pueda comunicar esa ciencia, con la capacidad por ejemplo, poder hacerme entender a mí, que yo vengo de las finanzas, qué es lo que hay detrás. Entonces, para mí es muy importante la claridad del problema que están solucionando, el diferencial que tienen respecto a otras soluciones, por qué son diferentes, qué es lo que tienen cada startup o esta startup que no lo tiene el resto y cómo es que va a ganar esa porción de mercado significativa para que esto sea algo interesante. Y yo creo que casi todos vamos a coincidir que cada una, o sea, que la startup que estamos y validando o analizando o nos están trayendo a la mesa sea capaz de repagar el fondo, ¿sí? Por sí sola. Ujú. No por una cuestión de que todas van a correr la misma suerte, sino porque la suerte es muchas veces esquiva y bueno, alguna tiene que tenerlo o varias tienen que tenerlo para que eso suceda. ¿Y ese es un potencial de 10x de retorno para ustedes? ¿O 20x o 50? ¿Cómo lo ves ahí? No, 10x es muy chiquitito. Si yo invierto $1 millón, espero llevarme 30, 40, 50, depende también del tamaño de mi fondo, y en función a eso uno invierte, ¿no? No es tan Ujú. lineal, ¿no? Pero de movida uno espera, uno dice, ¿esta compañía es capaz de repagar nuestro fondo? ¿Cómo la vemos? Sí, puede ser si pasa esto. Después en el futuro pasan un montón de cosas, pero bueno, eso es una de las cosas que vemos. Buenísimo, Leandro. No sé si Pedro o Juan Pablo se animan a responder esa Claro, misma si quieres pregunta. déjame dar un poco una vista diferente a la de Leandro. Nosotros somos un fondo raro porque invertimos en la industria de la salud. Entonces, eso quiere decir que no solamente estamos invirtiendo en health tech o en medtech. Tenemos dentro de pipeline y portafolio gente que sí está haciendo molécula farmacéutica o impresoras de órganos, pero también tenemos, por ejemplo, gente que está en cadena de suministro, o sea, startups que hacen blockchain, por ejemplo, para el tema de manejo de almacenes o trazabilidad de insumos para la industria farmacéutica. Tenemos InsurTech enfocado obviamente en salud. Tenemos gente que hace inteligencia artificial para logística de ambulancias, o sea, es toda la industria completa. Mm. Y eso, por lo tanto, nos lleva a que tengamos el portafolio dividido en tres grandes cubetas. Tenemos una que le llamamos Deep Tech, que ya es lo que decía Leandro. Tenemos otra que le llamamos Tech Based y tenemos otra que le llamamos Tech Enabled. Tech Enabled es básicamente software, que para nosotros software quiere decir algoritmos sofisticados, es decir, quien desarrolla un agente encima de ChatGPT, eso para nosotros no es una startup, ¿no? Es un proyectito y está bien, pero eso no puede generar esos retornos de los que se hablaban, ¿no? En la parte intermedia, lo de tech-based, ahí nosotros entendemos, por ejemplo, cosas que tienen componentes de robótica o de software importantes, pero que no es simplemente alguna aplicación, aunque tampoco es todavía una molécula farmacéutica. Platicándole un poco al grupo los números, nosotros en el fondo traemos un rendimiento más o menos como de 8 veces, 8x, que es equivalente al doble aproximadamente de lo que están los fondos de América Latina. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque como tenemos una articulación a través de distintas redes, como por ejemplo una red de hubs de innovación que tenemos en Canadá, podemos invertir en temas de deep tech y acortar los tiempos de desarrollo hasta 80%. Entonces, eso es lo que nos permite entrar a ese tipo de inversiones que normalmente
los fondos de Deep Tech a nivel global andan en retornos de 20. ¿Cómo hacemos nosotros la medición? Es un poco lo que explicaba Leandro. Los números globales, para que los que están en la llamada los entiendan, es que en promedio un fondo de capital tiene que revisar a 100 startups antes de invertir. Depende del país latinoamericano, pero en América Latina el número es mucho más alto. Hay lugares, por ejemplo, como México o Argentina, donde tenemos que revisar entre 150 y 170 startups por cada inversión que hacemos. Y de las que invertimos, 75% van a tronar. Entonces, es por eso que de esas 10 en las que yo acabo invirtiendo, yo tengo que pensar que cada una de ellas me va a acabar devolviendo el fondo completo, porque yo ya sé de entrada que tres cuartas partes van a tronar. Y entonces con una cuarta parte tengo que pagar el fondo completo. Y esa es la parte compleja de la matemática, ¿no? Claro, claro, son unas pocas las que van a pagar el fondo, pero todas las que inviertes deberían tener la misma proyección, ¿no? Para Es no... correcto. eh, excelente, excelente. Juan Pablo, de repente ahí cuéntanos un poco más la estrategia de Gridex, que sé que entran bien temprano también, y de repente si puedes notar un poco qué tanto peso se le da al equipo o a la tecnología. De repente ahí hay algo interesante. Sí, claro. Nosotros entramos tan temprano que yo digo que no hay nada más temprano para entrar, porque literalmente buscamos grupos de científicos en Latinoamérica que quieran emprender y cuando hacemos nuestra inversión es la primera inversión de estos proyectos que a través de esto se convierten en compañías. Entonces, no quiero decir que estamos revisando compañías porque estamos revisando proyectos científicos. Para darles una idea, el año pasado aplicaron más de 500 proyectos científicos de más de 15 países y de esos más de 500 proyectos terminamos seleccionando 20 para nuestro proceso donde buscamos que encuentren su co-founder de negocios y de esos 20 invertimos en 12. Entonces también son números muy abrumadores de afuera de la tasa de éxito desde el punto de vista del proyecto científico para entrar a Gridex y recibir nuestra primera inversión de $250.000. Y nosotros estamos siempre mirando al equipo. Y cuando decimos el equipo, miramos también el recorrido científico que tiene este equipo. Buscamos que tenga la capacidad de generar propiedad intelectual. Entonces, no es que estamos buscando un TRL avanzado, no es que estamos buscando que tengan propiedad intelectual afianzada, sino la capacidad de avanzar el TRL y la capacidad de lograr más propiedad intelectual. Entonces, es el equipo de la capacidad científica y después obviamente las personas. Y después, bueno, entramos en toda una lógica complicada que es que también están buscando perfiles de negocios, que los estamos evaluando como emprendedores en potencia, porque todavía no sabemos con quién se van a juntar para emprender. Entonces, eso también es complicado de explicar y es todo un arte. Buenísimo. Ahí, Juan Pablo, mencionaste el TRL, ¿no? Que es qué tan maduro está el proyecto tecnológicamente. Y de repente una pregunta abierta para todos ahí. Ustedes cuando evalúan un proyecto dicen, oye, ya, este proyecto está a tantos meses de salir a mercado y ahí ven digamos, hay un límite ahí. Si dicen, no, esto recién va a salir en 2 años, no es interesante por ahora, o tienen algún tiempo que ustedes están viendo para ya empezar a salir al mercado y empezar a tener algunos retornos. Si me permiten hago el doble clic. Respecto al TRL, por un lado tratamos de no hablar de TRL cuando hablamos de proyectos científicos para que no lo piensen como una limitación, como que dicen, no, ok, como no tengo TRL X, no voy a aplicar, o sea, apliquen siempre Gridex y después vemos. Nosotros armamos un gráfico de telaraña y en eso ponemos el TRL como una variable, que es decir, qué tan avanzado está, pero no es la única variable porque puede haber grupos de investigación que hace 15 años que están investigando una molécula y pueden tener una reputación tremenda detrás, pero el proyecto está todavía en pañales y quizás ese proyecto tenga muchísimas más chances de entrar que uno que tiene un TRL más avanzado y también por el nivel de estadio temprano en el cual invertimos, muchas veces es muy complicado decir cuánto le falta para llegar al mercado, porque en esos casos quizás ni siquiera saben cuál es el mercado.
saben, por ejemplo, que tienen un microorganismo que hace que se absorba muchísima agua, que se absorba medio litro de agua en un gramo, pero no saben si lo van a aplicar al agro, si lo van a aplicar a pañales o si lo van a aplicar a otra cosa. Entonces también se vuelve complicado decir qué tan cerca están de llegar al mercado. Claro, y lo que te digan puede ser, se puede alargar o se puede acortar también, ¿no? Pero no sé si los otros, Leandro, Pedro, tienen alguna visión ahí de cómo evalúan eso y si hay alguna diferencia, seguramente hay alguna diferencia entre evaluar proyectos de deep tech versus software, ¿no? Que Claro. es, hay No, diferencias. mira, nosotros capital directo lo metemos en proyectos que ya no tienen lo que nosotros entendemos como riesgo de tecnología. Entonces, en la escala esta del TRL, yo necesito que haya palomita en el TRL 4 porque si no hay una prueba de concepto, no tengo autorizado invertir. Ujú, Lo que sí hacemos nosotros es en la parte previa a la prueba de concepto, es tomar algunos proyectos que creemos que van a generar un impacto importante, porque buscamos tecnologías de América Latina, pero que van a poder tener alcance global. Y específicamente en salud, pues eso es muy fácil, porque tiene que ver con temas del tamaño del problema, ¿no? Dependiendo de si es un tratamiento o un diagnóstico, pero es relativamente sencillo identificar problemas grandes de salud. Entonces, cuando todavía no están en TRL 4, pero que hay una promesa importante porque verdaderamente bajan costos a lo bestia, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita invertidos en una que hace diagnóstico que es 50 veces más rápida y 50 veces más barato que la PCR. Entonces, una ujú. cosa así, si llega al mercado, necesariamente va a modificar el paradigma, ¿no? ¿Cómo hacemos con esos proyectos que todavía no están en prueba de concepto? Empezamos a hacer acompañamientos a través de los programas que tenemos para ayudarlos a que puedan conseguir capital no diluyente para escalar tecnología. Y entonces, una vez que llegan a TRL 4, ya es cuando podemos nosotros entrar. Perfecto, o sea, si no están con validación ya fuera del laboratorio, ustedes los acompañan de cierta manera y Sí, les buscan, eso es importante, ¿no? Para claro. poder ir bien atrás, ¿no? Porque estos Sí, proyectos y usualmente, sobre todo yo ahí te diría, eso lo hacemos de esa manera porque si nosotros empezáramos a meter cheques en etapas muy tempranas, el problema que nosotros hemos definido internamente es que eso implica, es demasiado intenso para la estructura, o sea, para nosotros, y por lo tanto yo tengo que pedir un equity importante en el cap table claro. que va a acabar matando al startup más adelante. Entonces, por eso preferimos hacer acompañamiento con non-dilutive para ya después entonces ahora sí meter un cheque que podamos pedir participaciones menores y que entonces la startup pueda seguir creciendo en siguientes rondas. Claro, porque esos financiamientos muy iniciales de estas de tecnologías usualmente son financiamientos públicos, ¿no? Que no Sí, tienen no piden equity, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo natural, ¿no? Que estas tecnologías de Deep Tech se financian inicialmente con financiamiento público y después entran los privados como ustedes en etapas donde ya pueden vislumbrar de repente un mercado, un producto o un servicio. Eh, sí, Así que ya se han nacido todas, ¿no? Leí el otro día que Google, por ejemplo, inicialmente es un paper, eh, exacto. ¿no? Por Sergey Brin y el otro co-founder, en donde ellos han sido financiados por el National Science Foundation durante años para hacer su investigación y realmente no es el primer buscador en Internet, sino es uno nuevo con el tema de ranking y que lo hace particular, Ujú. pero entender que ese financiamiento público es muy necesario inicialmente. Eso es algo que quería hacer notar y que los emprendedores acá puedan empezar a entender que ir muy temprano con tu tecnología a un inversor va a ser complicado, ¿no? Yo No sé creo si... que más bien van a perder el tiempo de todo el mundo, el de ellos y el Exacto, del inversionista, porque no le vamos a meter el cheque, ¿no? exacto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿qué errores frecuentes ven ustedes de estos científicos, investigadores que cuando llegan donde ustedes a pitchearle sus proyectos? ¿Qué errores ven ahí que pueden evitar fácilmente?
Bueno, si quieren, tiro algunos. Eh, a ver, nosotros particularmente, y bueno, y creo que a Juan Pablo también le debe pasar muy, muy seguido. eh, eh, Tenemos científicos tratando de vender una tecnología y en realidad los fondos no estamos buscando una tecnología, estamos buscando una empresa que cuente con una tecnología. Entonces, eh, ahí, bueno, nada, a veces es muy complejo. Lo que nosotros nos dedicamos a hacer básicamente es a encontrar joyas que son interesantes y hacer que eso se transforme en una buena empresa. Si todos esos agujeros que puede tener el proyecto barra startups pueden ser salvables y es una joya que hay que sacarle mucha tierra y hay que ilustrarla demasiado. Nos arremangamos y la ilustramos todo lo que sea necesario si es que es una joya. Entonces, para nosotros es importante tratar de detectar eso y tratar de detectar qué es lo que le falta. Otra de las cosas que nos pasa, sobre todo con científicos, es que los científicos tienden a creer que la solución que tienen entre manos se va a vender sola, ¿sí? ¿Quién no va a comprar lo que tengo acá si es mucho mejor que lo que hay en el mercado? Mirá, fíjate la diferencia que tiene mi producto respecto del resto y probablemente sea cierto. Ahora, sobre esa ciencia nada, se tiene que desarrollar, se tiene que comunicar, hay que llegar antes, hay un montón de iniciativas en el medio. Bueno, hay un montón de cosas que hacen que el emprendedor de corte más científico tenga que poner su foco en otra parte del proyecto que no es tanto la ciencia que ya la suponemos como buena para tratar de incorporarla a una compañía. Y bueno, y después todas las compañías que nos llegan, diría que la gran mayoría, el 99,9% son compañías muy inmaduras que no tienen bien definido qué es lo que van a hacer con esta tecnología, digamos, o no tienen muy bien definido el mercado, o a veces tienen equivocado el mercado. Muchas veces nos ha pasado que han venido, no digo equivocado, digo que nosotros pensamos que esa tecnología se podría utilizar para solucionar otro problema que es distinto al que están queriendo solucionar. Bueno, la subestimación de los tiempos, eso también lo vemos muy seguido. Levantar una ronda de capital ya sea por equity, safe, lo que sea, es una tarea titánica que no alcanza con golpear 5 puertas, sino que hay que golpear 200 puertas para que se abran 25, 5 te vuelvan a abrir una segunda vez y probablemente dos o tres te tiren el cheque. Bueno, creo que podría nombrar un montón. Nosotros tenemos un programa súper intensivo de 3 meses donde nos sentamos con los emprendedores a trabajar esto. Nosotros sí destinamos mucho tiempo a esto, a tratar de que lo que encontramos y nos parece interesante, de tratar nada, de hacer todo lo posible para que funcione y si nos damos cuenta de que eso no va a ocurrir o lo que veíamos que era tan interesante, a lo mejor no lo es tanto, bueno, nada, se decide continuar o no continuar con ese apoyo en financiamiento. Sí, obviamente tomamos el capital, el equity se torna más caro en etapas más tempranas y, perdón, o sea, es más caro para los emprendedores, ¿no? Me refiero a que tomamos más equity por menos dinero, por una cuestión lógica, por el riesgo, como cualquier lógica de inversión. Pero bueno, nada, debe haber un millón de cosas a corregir en un estadio temprano, por lo menos qué es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Estadio temprano. Sí, claro, claro. Entonces, de lo que escucho es que vienen científicos con cosas que son más proyectos que una empresa. Y ustedes lo que buscan es ya una empresa, ¿no? Entonces, que llega un poco muy temprano para ese estadio. Nosotros buscamos, en particular, buscamos proyectos que se transformen en empresas. Creo que lo decía en la charla anterior, creo que a ver, el 95% de las startups que hoy tenemos en nuestro portfolio no tenían una sociedad constituida. O sea, tenían un proyecto, un concepto, una idea. De hecho, nuestro primer programa se llama Idea, que es tratar de darle una forma a esa idea. Pero sí tiene que haber algo muy interesante
para prestarle tanta atención y para, sobre todo, no tanto el capital, sino el tiempo. Lo que vale para nosotros es el tiempo del equipo, que es mucho más costoso que el capital que le damos y debería ser más valioso para los emprendedores. Eso es lo que, nada, que hacemos y vemos. Todo lo que nos parezca relevante y que hay mucho potencial, estamos ahí. Perfecto, perfecto. No sé si Juan Pablo, Pedro tienen algún Yo a lo comentario. mejor agregaría dos cosas muy puntuales, porque creo que Leandro ya lo planteó muy bien. Eh, un reto que siempre vemos con los científicos es que tienen el dato científico que valida la tecnología, pero no les queda claro que el modelo de negocio tiene que validarse con el mercado y es un tema de percepción del cliente. Si el cliente cree que tiene el problema, entonces sale y busca la solución. Pero si no está consciente del problema o cree que la solución actual le funciona, entonces por más que traigas la ciencia de frontera, pues no van a comprar tu producto jamás. Y esa es una discusión en la que normalmente acabamos ahí dando vueltas porque los científicos traen los papers que respaldan los proyectos, pero pues eso no sirve para vender un producto en mercado, ¿no? La otra cosa que yo agregaría es que cuando vas a levantar capital tienes que entender muy bien en qué etapa estás tú, porque los inversionistas estamos en etapas específicas, que es de alguna manera lo que ya comentamos los tres, ¿no? Entonces, si tú estás en una etapa listo para levantar cierto tamaño de ticket con cierto tamaño de evaluación y no vas con una estructura, red de ángeles, VC o lo que sea que invierta en esa etapa en la que tú estás, pues no va a servir. Es como si estás en una, no sé, nivel educativo de primaria y estás aplicando a un doctorado, pues los de la universidad ni siquiera van a leer tu solicitud, ¿no? Y eso es importante que quede claro, porque luego como que sienten que la gente de los dineros en automático puede estar interesada en los proyectos si no entienden que tenemos esta camisa de fuerza que se llama tesis de inversión, que me dice a mí con señal y punto, ¿no? En qué cosas sí puedo invertir y todo lo que no esté ahí descrito, pues es algo en lo que no puedo entrar, ¿no? Cierto, cierto. Saber a quién le estás presentando, saber que estás en el momento correcto para presentarles a ellos. Haber leído la tesis de inversión, como mencionaba Leandro, y como veo a varios ahí que están preguntando. Saber Sí, a quién le estás presentando y saber que hace match con lo que tú estás trayendo, ¿no? Juan Pablo. correcto. Sí, sumo a lo que dice Leandro de que nosotros también buscamos proyectos científicos que después de nuestra inversión se convierten en compañías y quizás me gustaría dar una respuesta en dos tramos, que una respuesta es si son un proyecto científico que puede aplicar a Gridex, ahí les dejé el link para aplicar como un proyecto o como emprendedor de negocio, que son dos cosas distintas. Básicamente, como proyecto científico que todavía no recibió ningún tipo de inversión, además de recomendarles que apliquen a Gridex, se trata de animarse a emprender. O sea, no hay mucho más consejo que eso, porque en Gridex justamente nos especializamos en que pasen por el programa y hacerles preguntas básicas de por qué tienen la capacidad de generar un producto único y si de verdad están para emprender, además de, bueno, de si esto debe ser financiado por Venture Capital o si debe ser una pequeña o mediana empresa que no entra dentro de la tesis de inversión de Gridex ni de ningún fondo de Venture Capital, pues justamente es otro tipo de forma de inversión. Pero sí, por ejemplo, me gusta hablar de todo el trabajo que hacemos con las startups que ayudamos a crear y en las que invertimos y por todo el proceso que queremos que pasen para que luego levanten otras rondas de financiación. Preguntaban en el chat razones de fracaso y bueno, en el caso de DeepTech casi ninguna puede salir a facturar y a mantenerse estable y por eso el cuello de botella para seguir creciendo y la amenaza existencial es quedarse sin dinero en el banco y por eso básicamente tienen que salir a validar lo más temprano posible si lo que están desarrollando hay apetito de fondos de venture capital que invierten en estadios más adelante, es decir, en estadios semilla o en una serie A. Entonces, primero los empujamos a eso y segundo, los empujamos a que hablen con muchos inversores. ¿Por qué? Yo empecé trabajando en una startup del portfolio de Gridex que se llama Microma, hacen colorantes naturales usando hongos filamentosos para reemplazar ingredientes de petróleo. Y viendo el CRM, viendo todos los inversores con los que tuvimos que hablar para levantar la ronda de semilla, tuvimos que tener 320 primeras reuniones.
¿ok? No 320 mails, sino 320 primeras reuniones, de las cuales hubo 4, 5, 6, 7, incluso 8, para cerrar a 20 inversores. Entonces, hablando de subestimar tiempos, también hay una cuestión de subestimar cuántas puertas hay que golpear, porque caemos del otro lado de cuántas startups tienen que analizar un fondo para hacer una inversión. Hay que pensar también la cuenta del lado de la startup. Claro que sí. Eh, Interesantísimo. A mí lo que me resalta es que los tres tienen cierto acompañamiento previo, ¿no? Para poder llegarlos a considerarlos invertibles, ¿no? Entonces han extendido un poco su proceso entendiendo que llegan muy tempranas, entonces a veces tienen que acompañarlas para llegar al momento para que puedan ser invertibles. Y eso me parece buenísimo porque le dan más oportunidad, digamos, ¿no? Están abriendo un poco más el funnel de ingreso a su proceso. Quería preguntarles, ustedes, claro, son fondos de venture capital, son fondos de inversión, aceleradoras, como fondos de pre-seed, seed, como se quieran denominar, pero están en la parte de inversión. ¿Hay algún trabajo que hacen con otros actores, ya sea corporaciones, ya sea universidades o centros de investigación que relacionan ahí, que ustedes consideren que es importante para poder acelerar, para poder hacer crecer estas startups? Pues te platico en nuestro caso. Nosotros, como les decía hace rato, desde hace muchos años trabajamos eh, sobre todo con multilaterales y gobiernos, ayudándolos a crear ecosistemas de emprendimiento científico, sobre todo los últimos 15 años de la mano de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, con ellos, básicamente lo que hacemos es vincularnos con las oficinas de patentes nacionales para que ellos articulen a las universidades y a partir de ahí entonces empezar a profesionalizar en Sur Global sobre todo lo que serían centros de investigación e instituciones de nivel superior, a veces universidades, a veces colleges, a veces instituciones técnicas. Pero eso para nosotros es fundamental porque lo que nos hemos dado cuenta es que hay un fenómeno muy importante que le llamamos innovación reversiva, en donde hemos identificado que mucha de la propiedad intelectual que actualmente es importante a nivel global ha salido del sur global. El problema es que no tenemos las infraestructuras para crear las startups. Entonces, creamos la patente o el paper y luego de ahí llegan del norte, toman la propiedad intelectual, le dan una actualización y lo convierten en una startup que se convierte en cebra o se convierte hasta en un unicornio, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es relevante y sí el trabajo va en dos sentidos. Por un lado, protección de propiedad intelectual y por otro lado, el desarrollo de plataformas que permitan justamente que esa propiedad intelectual llegue a mercado a través de transferencia tecnológica o de startups. Excelente, excelente. No sabía de esos casos que comentas de innovación reversible, ¿has dicho? Reversiva. Hay Reversiva. inclusive dos profesiones muy famosas que se dice que son de las más rentables del mundo. En Europa le llaman scouts, en Estados Unidos les llaman trolls y Mm, es gente que literalmente está buscando bases de datos de propiedad intelectual que ya no se está protegiendo. Y en el sur global, pues normalmente las instituciones no tienen presupuesto para pagar los derechos para proteger la propiedad intelectual durante toda la vida de la invención. Entonces solicitan con miras a rankear en los índices de innovación y ahí acaba la protección. Entonces el resto de los 20 años que en teoría habría, pues ya no se ejerce, ¿no? wow, muy interesante eso ahí. Y tenemos que ver una forma de, claro, de proteger eso, ¿no? Porque si no, termina siendo desarrollado en otros lugares. No sé Ese es el problema. O sea, nosotros invertimos, pero ya no podemos captar el valor de regreso, ¿no? Y eso está fatal. claro, no le conviene eso a nadie, ¿no? Exacto. Los Nosotros, incentivos no están alineados ahí. nosotros Dígame. tenemos un slide que le presentamos a nuestros objetivos del PIS, a nuestros inversores cuando salimos a buscar capital para nuestro fondo, donde le contamos la oportunidad y donde precisamente mostramos eso que dice Pedro. Eh,
la cantidad o sea, estamos bastante bien en cuanto a desarrollo tecnológico, estamos bastante bien en cuanto a propiedad intelectual y estamos muy mal en cuanto a startups. Entonces ahí hay un espacio nada, que es una oportunidad para los fondos, ¿sí? Lo que necesitamos son, eh, la otra vez que estuve en Perú, me hicieron una pregunta que me pareció que estaba buena: ¿qué le falta al ecosistema latinoamericano para desarrollar más, digamos, más calidad de startups o unicornios digamos, o más deep tech? Y bueno, y los que faltan son fondos de distintos estadios. No hay tantos fondos de distintos estadios que invierten en deep tech. No muchos, pero los que somos no nos distinguimos tanto. Entonces somos poquitos los que estamos invirtiendo, si invertimos todos en un estadio temprano, porque no tenemos el capital suficiente como para invertir en un estadio mucho más grande. Y ese es un poco el espacio que tratamos de ocupar en este segundo fondo, es tratar de apoyar a algunas compañías en un estadio posterior para que peguen un salto ya un poco más armadas a Estados Unidos. Pero creo que hay una oportunidad ahí, porque el desarrollo y el conocimiento científico está en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en todos lados está. Nadie come tigre en Estados Unidos, nadie come tigre, o sea, todos comemos lo mismo, nos alimentamos de la misma forma, tenemos mucha capacidad como para desarrollar compañías. Lo que pasa es que nos faltan algunas cosas y necesitamos capturar ese valor lo más rápido posible. Y ahí te pregunto, Leandro, ¿qué es lo que falta? Porque, ¿qué falta? El mercado no está por acá, entonces ya se nos pierde y al no ir al norte, donde de repente está el mercado para esa deep tech, o no. El O mercado no no. es un problema, o no es un problema. A ver, Israel es el principal ejemplo de que el mercado no es un problema, ¿no? O sea, Israel es chiquitito, muy, muy chiquitito, y no le puede vender ni siquiera a sus vecinos, o sea que necesariamente se transformó en global y así se transformó en una potencia. Al contrario, hasta podríamos decir que podría llegar a ser algo bueno, igual que lo que dicen de los argentinos, ¿no? Que tenemos tantas condiciones tan cambiantes y malas en nuestro país que nos hacen mejores. Al menos no tenemos ningún problema con los desafíos. Yo creo que no es un problema eso para Latinoamérica. Lo que falta es un poco más de capital presente en Latinoamérica. Mm. Faltan algunas condiciones, hay algunas cuestiones macro que empiezan a mirar un poco más a Latinoamérica, pero a ver, esos procesos son largos, no son tan sencillos. Este, y bueno, nos asusta Harvard, nos asusta Silicon Valley, nos asusta competir contra esos monstruos. Y a los que no nos asustan ganan, o ganamos, ¿sí? Porque hablamos de acá. Y los que se asustan, bueno, nada, ahí están los hechos de por qué estamos atrás. Seguramente hay un montón de otros condicionantes: calidad universitaria, preparaciones, un montón de cosas, pero capacidad seguro que no. Seguro que no. Cuando estuve en Perú, la verdad me asombró el nivel de las universidades y la cantidad de cosas que tenían en las universidades, que son monstruosas, gigantescas. Y veía, por ejemplo, me pareció que faltaba una visión global, digamos, que a lo mejor hay en otros países latinoamericanos. Argentina es un ejemplo, Chile es otro ejemplo, Uruguay, digamos. Pero Perú no tiene una visión global, por ejemplo. Falta esa visión para nada. Deep Tech no es regional ni local. Deep Tech es global. Nadie va a invertir, no sé, toda la guita que se necesita para armar robots si lo vas a vender en Perú. Es imposible, Claro. no tenés números. Ahí estamos de acuerdo. Mucho se habla de la visión global de los emprendedores, pero bueno, la visión todavía es limitada, ¿no? Juan Pablo, de repente tú tienes otro comentario por ahí. Sí, muchas ganas de sumar a todo lo que dice Leandro. Me agrego lo último que dijo, que el otro día me salió a explicar que nosotros no invertimos en nada que sea la versión latinoamericana de. Invertimos todas cosas para que sean líderes mundiales. O sea, no vas a invertir en la versión latinoamericana para una app de delivery, sino que vas a invertir para una nanopartícula de bismuto para aumentar 8 veces el tratamiento de la radioterapia para salvar pacientes de cáncer. O sea, no es que, es la versión latina. Siempre apuntamos a mercados globales. Agarrando un poco de la pregunta anterior de qué nos vinculamos con otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros nos vinculamos mucho con IndieBio, que es la aceleradora número 1 de biotecnología del mundo. Hemos
tenido 14 compañías de nuestro portfolio que pasaron por el programa y de hecho desde el año pasado organizamos un roadshow, es decir, llevamos a la camada más reciente de las inversiones a Boston, a Nueva York y a San Francisco, porque sí, objetivamente estoy totalmente de acuerdo con que hay un gap total en estadios más avanzados para inversión en Deep Tech, que sí, somos pocos fondos en LATAM y estamos muy concentrados en presemilla, semilla y serie A. Nosotros como fondo tenemos la capacidad de invertir en semilla y serie A, pero solamente a modo de follow-on, es decir, invertimos solamente en compañías que ayudamos a crear a través de nuestro proceso de venture building. No es que estamos buscando invertir en rondas de 4 millones de dólares o 15 millones de dólares. Entonces, creo que falta tender ese puente, y ese puente es el que estamos tendiendo con Gridex a través de estos viajes, a través de estas vinculaciones. eh, Juntando a fondos que ya han invertido en startups del portfolio, que ya han comprado la visión de estas startups nacidas en Latinoamérica, que entienden la resiliencia de Argentina y de todos los países de la región, que entienden de que tenemos un arbitraje de costos de I más D, porque podemos, depende del país y depende de la situación cambiante de cada uno, en Argentina un cambio constante, eh, podés tener un quinto del costo de I más D para desarrollar algo que básicamente es patentable en todo el mundo y que los inversores cuando hacen los números, muchas veces hay que enviarle otro correo explicando de que no faltaba un cero en la estructura de costos de lo que había que desarrollar en Latinoamérica porque por el costo de vida, por el talento, por la disponibilidad de instalaciones que hay en la región, se puede lograr esto. Entonces, yo quizás no veo una falta en fondos en Latinoamérica que inviertan en estadios más tardíos, sino lograr que las startups nacidas en Latinoamérica sean vistas de igual a igual con startups de Harvard o Stanford. O sea, habiendo pasado por IndieBio, es impresionante ver cómo egresados de la universidad pública podemos competir contra egresados de Harvard, Stanford, MIT, UC Berkeley y todas las grandes universidades. Sí es cierto que hay algunas industrias, por ejemplo, en todo lo que es farma, es más difícil competir si no hay ese logo detrás que lo está respaldando, pero en el resto que es agricultura, alimentos, biomateriales, herramientas para la biotecnología, quizás sí hay mucho más para competir de igual a igual. Buenísimo, buenísimo. Y ya la última pregunta para dejarles a los asistentes algo, algo concreto. Para un equipo científico que quiere levantar su primera ronda, que me imagino hay varios por acá escuchándonos, ¿qué pasos concretos recomiendan seguir para los próximos 6 o 12 meses? Depende del estadio, pero digamos, ¿qué deberían hacer, qué deberían tener listo para poder conseguir financiamiento de su primera ronda de inversión? Pero, Para nosotros lo que siempre es importante es que los arbitrajes, ¿no? Que decía JP, creo que son relevantes, eso lo hacemos nosotros mucho. Entonces, que entiendan que tienen la fortuna de vivir en una zona del planeta donde vivimos 85% de la población. Entonces, los problemas que quieran resolver no son problemas de Santiago o de Aguascalientes o de Córdoba, son problemas que aplican a mucha más gente en sureste asiático y en África inclusive. Entonces, si lo entienden de esa manera, el tamaño del problema que en automático podrían resolver es gigantesco. Lo segundo es que probablemente estén montados en infraestructuras muy relevantes. Hoy por hoy la diferencia de una infraestructura científica de Harvard que decían ahora o MIT o cualquiera de esas versus una católica de Chile o una autónoma de México es simplemente el volumen. Tenemos exactamente los mismos microscopios y las mismas pipetas. Lo que pasa es que acá tenemos dos y allá tienen 20. Pero ciencia de frontera también se puede hacer acá. Y estamos estudiando además con gente que ya estudió allá. O sea, el que me dio a mí la clase de biotecnología es un tipo que estudió en Oxford hace 4 años o hace 10 años, pero ese conocimiento ya lo tenemos acá. Entonces, esa parte es un poco mensaje para los que nos están oyendo. Crean que están en algunos de los mejores lugares del planeta para hacer ciencia de frontera.
La otra cosa que yo diría es, partiendo de la base entonces que pueden resolver problemas grandotes, lo que a nosotros normalmente nos toca ver es que los científicos adolecen de un mapa de ruta claro de cómo llegar a mercado y entonces hacen una presentación divina porque tomaron un curso que tiene que ver con comunicación, traen 4 papers que lo respaldan y justo cuando preguntas cuál es el siguiente paso, o sea, cómo vas a hacer la prueba de concepto o cómo teniendo la prueba de concepto te vas a ir al beta o cómo con el beta vas a ver cadena de suministro y ahí es donde se ponen a patinar y es muy común, o sea, literalmente de todas las conversaciones que hemos tenido desde hace 5 años con emprendedores, siempre nos dicen los emprendedores que somos el primer fondo que pide mapa de ruta. Y es que nosotros venimos del mundo de los fierros, no de las inversiones. Entonces entendemos muy bien el valor de entender cómo vas a ir avanzando en TRL, esos hitos, cómo los vas a cumplir, qué acciones, qué insumos, cuánto te tardas y cuánto te cuesta. Y es planeación al final del día. Entonces, ¿qué haría yo en los próximos 6, 12 meses? Pues hacer una estrategia muy clara de cómo vas a ir avanzando en el TRL, porque además eso te va a dar el orden mental para entender si tienes que ir a una incubadora, aplicar a un programa del Banco Interamericano, ir a buscar un ángel inversionista o conseguirte algún asesor para tu board. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Me encanta esto de tener la hoja de ruta, no solo la tecnológica, pero sino también la de negocio, ¿no? Tiene que tener que vaya en paralelo. Excelente. No sé, Juan Pablo. Sí, yo quería sumar a esto de negocio. Nosotros, y me la guardé un poco de la pregunta anterior, es qué le falta al ecosistema de Latinoamérica, es esta vinculación que queremos fomentar en Gridex, en el mundo de los negocios, con el mundo científico, Mm, porque, bueno, por una cuestión estructural, quien solicita innovación en Latinoamérica viene de la casa matriz, ya sea en Estados Unidos, Europa, otra parte del mundo, entonces tenemos una masa de profesionales de ciencia de la vida que no están activamente vinculándose con profesionales de negocios. Y bueno, vamos a hablar de analogía de fútbol, porque estamos en Latinoamérica, que muchas veces sentimos que falta ese portero, ese arquero, que es la persona de negocios que puede ayudar a traducir esto. Entonces, por eso tenemos una convocatoria abierta para perfiles de negocio que dicen, quiero emprender con impacto, quiero emprender desde Latinoamérica para el mundo, ya sea en áreas de impacto positivo en la salud humana o en la salud del planeta. Y por el otro lado, los proyectos científicos que buscan estos perfiles de negocio. Entonces, Gridex, cuando comienza, no dice, ok, vamos a crear este programa de 3 meses y los vamos a combinar. No, 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 es como hay un talento con materia prima en materia de emprendedores, de negocios y también de ciencia. Entonces, obvio que va a haber una explosión de startups. Pero cuando empezamos, esa mezcla no se daba, no se mezclaban los ingredientes por sí solos. Por eso hicimos este programa. Y, a ver, acá les doy como una respuesta también en dos partes. Para los próximos 6 o 12 meses, bueno, de nuestro lado tenemos la convocatoria abierta hasta el próximo lunes 9 de febrero, abre una vez al año, así que si esperan aplicar tienen que esperar hasta el año que viene, así que ahí tienen el timeline de 12 meses. Y básicamente lleva 15 minutos a aplicar y probablemente accedan a una entrevista de 15 minutos para contar más sobre el proyecto y reciban feedback de parte del equipo de Griex. Y por el otro lado, es sin el sombrero de Gridex, es que yo celebro que el ecosistema esté adquiriendo tal madurez que hay proyectos que aplican a Gridex y por A o por B nosotros no los seleccionamos y luego aplican a aceleradoras de Europa y ya siguen su curso. Lo cual está genial porque habla de la madurez del ecosistema, de que Gridex o el resto de los fondos de early stage, de pre-seed, que no sean el cuello de botella para que se creen estas innovaciones, porque al final del día sí estamos manejando un fondo, pero lo hacemos porque queremos hacer del mundo un lugar mejor y básicamente queremos que esto exista, más allá de qué apellido hay detrás del proyecto. buenísimo, buenísimo. Ahí como ustedes a través de Grids, al juntar estos perfiles de negocio con estos perfiles científicos, un poco que solucionan lo que planteaba Pedro, en tener solamente una hoja de ruta técnica y no tener una hoja de ruta de negocio, ¿no? Entonces ahí estos dos perfiles pueden trabajar y tener esta visión grande, integrada de la tecnología y cómo va a llegar a mercado. Leandro, no sé si tienes algún apunte final para los que nos están escuchando sobre qué deben hacer estos próximos 6 a 12 meses si quieren levantar su primera ronda de inversión. A ver, yo lo que les aconsejaría es
en la medida de que tengan suerte de poder aplicar CITES, GRIDEX o cualquiera de los fondos que estén en Perú, Chile, Argentina, donde sean cada uno de ustedes, que creo que está bueno que eso pueda ser acompañado, ¿sí? Hay un gap bastante grande entre lo que los emprendedores delimitan y trazan sobre su proyecto versus lo que los fondos están buscando. Entonces a veces ese golpe puede ser demasiado duro. Entonces hay iniciativas, bueno, CITES tiene una iniciativa, Gridex también lo tiene, donde realmente ese tipo de proyectos maduran y maduran muy fuertemente. Nosotros vemos los proyectos en nuestros programas y la verdad que el cambio es fundamental. A veces lo seguimos acompañando o a veces no, pero todos nos han agradecido pero profundamente y nos recomiendan todo el tiempo y yo creo que a Grix le debe pasar exactamente lo mismo, no es una, la idea no es hacer publicidad. Yo creo que todos quienes estamos trabajando en esto le agregamos mucho valor a los emprendedores y por una cuestión lógica de que tenemos la experiencia de haber pasado por esto y de ver un montón de cosas con las cuales a veces los proyectos se chocan. Entonces creo que es interesante, obviamente, siempre ver quién es el mejor socio, quién es el que mejor te puede acompañar, pero cualquiera que sea te puede dar al menos una cuota de valor para enfrentar los próximos pasos de la mejor forma. Yo creo que en Deep Tech en estadios bien tempranos, donde comenzar, bueno, nada, hay un gap bastante grande. Entonces hay un montón de programas, hay un montón de cosas que sirven para entender y comprender cómo funciona esto, ver quién hay del otro lado, ver qué necesitan del otro lado, ver qué es lo que me falta a mí. Esto que decía Pedro de la hoja de ruta, para nosotros es fundamental la hoja de ruta. De hecho, trazamos nuestra inversión en función a la hoja de ruta. Nosotros vamos trazando inversiones, invertimos en 5 etapas y por cada una de ellas, en la etapa uno nos tienen que presentar la etapa 3, la 2 y la 3. En la etapa 2 nos tienen que presentar la 3 siempre mirando a largo plazo, ¿no? Pero con un alto grado de certeza esas etapas y por supuesto tratar de ubicar al norte. Y una de las cosas que es fundamental en este tipo de programas es que te ayuda a encontrar el norte que muchas veces pareciera estar claro, pero a veces no lo es. A veces vemos un montón de cosas que decís, bueno, y acá vamos a hacer, en 2016 hacemos los preclínicos, en 2017 hacemos los clínicos y en 2018 hacemos un exit, ¿no? Si arrancaste 2016 preclínico, con mucha suerte y con los programas de Pedro de aceleración, probablemente año y medio, 2 años vas a comenzar lo otro y ojalá, ojalá fueran todos los proyectos así. Pero eso es lo que, digo, tener sensación de claridad y de entender lo complejo que es el camino, tener certeza, a mí me deja mucha tranquilidad como inversor. Me da mucha tranquilidad que los emprendedores conozcan el camino y que lejos de creer lo que es fácil, lo muestren como algo complejo, digamos. Porque eso da sensación, porque la realidad es que es complejo. O sea, la realidad es que es complejo. Eh, yo creo que un montón de cosas, en un montón de cosas somos útiles para ayudarlos a este tipo de proyectos y si tienen la suerte de estar con cualquiera de los actores que hay en el ecosistema, seguro que una ayuda le van a dar. Yo creo que es fundamental, sobre todo en estadios tempranos. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hay mucho valor en todo lo que han dicho y me llevo también la idea de pertenecer a una comunidad, participar de una comunidad, conversar con otros científicos, emprendedores, buscarse, encontrarse, tratar de conocer a gente que esté 1 o 2 años adelante tuyo, son los que mejores consejos te van a poder dar porque lo acaban de hacer. Entonces creo que con esto también cierra un poco bien el conversatorio porque estamos acá con los amigos de 404 Deep Tech, que es una comunidad, ¿no? En donde los científicos, emprendedores van a poder compartir información y van a poder crecer juntos, ¿no? Entonces eso creo que es sumamente importante.
Les agradezco a los tres. Pedro, un gusto verte de nuevo. Juan Pablo, un gusto conocerte. Leandro, encantado de escuchar tu presentación también. Y muchas gracias a todos por estar ahí, a todos los que participaron de la conversación. Te doy la palabra, Dani, para que nos guíes hacia dónde debemos ir. Gracias, Gonzalo, por la moderación y también gracias a ti, Pedro, Juan Pablo y, bueno, Leandro. Estamos sobre la agenda, ahí esperamos que nos puedan perdonar un poco, tuvimos problemas al inicio, así que vamos a tomar la fotografía. Por favor, esperemos que puedan sonreír. Mi persona va a tomar la foto y también parte del equipo, así que voy a dar el conteo y también a los asistentes. En 3, 2, 1. A ver, ya tomé una foto. Y vamos a tomar otra más por si no se ha guardado. A ver, vamos a ver. Una más. 3, 2, 1. A ver. Ya está, creo. Perfecto. Entonces, muchas gracias a los 4 panelistas del día de hoy. La verdad, ha sido un panel súper enriquecedor. No sabíamos que Gonzalo con Pedro se conocieron ya hace un buen tiempo. Esperamos para este año, al igual que Leandro nos acompañó el año pasado en nuestro evento de Deep Tech Summit que tuvimos durante el Perú Tech Week, poder también hacer la invitación a Gridex, a Freezone Capital, que puedan estar este año nuevamente. Ahí ya estaremos coordinando todo ello y bueno, gracias por la participación. La verdad ha sido un módulo increíble y bueno, lo que se viene después es otro módulo de Corporate Venture Capital y Open Innovation, un poco más allá de lo que vamos a hacer la próxima semana. Así que muchas gracias a los panelistas y también a todos los asistentes. Eso sería todo por hoy. Vamos a detener la grabación y agradecer por su participación a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en una próxima instancia. Saludos hasta México, Argentina, Leandro, Pedro. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchas Nos vemos. gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, que esté muy bien.